Polvo y miseria. Hoy, bonito día, hablando de la sangre. ¿Por qué? Porque antes de llegar a este punto principal, hablamos de todas las vueltas y los engaños que trata de nos llevar a creer que hay otros caminos para curarnos. Una, por ejemplo, en estos días, el chamanismo. Mucha gente cree que esa es la nueva forma, que estaba perdido, que vamos a regresar para entender y poder ser curados a través de alguien que nos ayuda a llevar a este reconocimiento. Hay otros que utilizan Dios para esto, mas siempre se mete algo en medio. Aquí es donde la sangre entra y es radical. Así es, Ernie. Y bueno, pues hay que explicar qué significa esto de ser sanados por la sangre. ¿A qué sangre nos referimos? ¿A qué sanidad nos referimos? Bueno, pues nos referimos a la sangre del Mesías. Ahora, para los que preguntan quién es el Mesías, esta es la respuesta. Dios manifestado en carne. En otras palabras, el Padre visible en el Hijo, encarnado en el Hijo. Ahora, para entender por qué la sangre, pues hay que ir a la Torá, llamada malamente el Antiguo Testamento. Ahí vemos que en su justicia Dios demandó por siglos y siglos, de hecho desde Adán y Eva hasta su sacrificio, me refiero al sacrificio de Yeshua, demandó la sangre de animales, de ciertos animales, para ser propicio a los pecadores. Esta cuestión es difícil de entender, pero obedece a que las personas se acercan a la Biblia con su razonamiento y con su intelecto, y no como los niños y las niñas para los cuales es la revelación. Entonces, cuando hablamos de sanidad por medio de la sangre del Mesías, hablamos de sanidad espiritual, no de sanidad corporal. Y más propiamente hablamos de justificación. Esa es la sanidad verdadera. La justificación, es decir, el perdón de culpas por los pecados. Y en una forma, cuando espiritualmente estamos en la oscuridad, estamos sufriendo porque hay guerra adentro, ¿no? La gente que cree o no cree en Dios, podemos encontrarnos que hay una guerra internamente, a veces en la noche, a veces en la mañana, a veces con los resultados de nuestra vida hay un tipo de guerra. Entonces ahí crezca todos estos libros para ayudarnos, todos estos tipos de psicológicas y psiquiátricos. Y hay escuelas y escuelas y vemos en esos últimos 30 años la cantidad de enfermedades mentales que existen, que antes eran pocos, ¿no? Y también la gente habla de posesiones, y esta es la parte espiritual, tenemos que sacar esos demonios y a veces también hay gente que está siempre culpando los demonios para sus actuaciones y al final acciones. Y aquí donde llegamos a este punto de si tenemos la cura o la sangre para cubrirnos de todo que hablaste, hay un resultado físicamente, creo, que cuando no estamos viviendo engañados podemos ver las cosas y empezar a vivir en sanidad. La parte espiritual ayuda a la parte física que tenemos que vivir en este desierto, ¿no? Cuando yo estoy con miedo, me afecta mi vida, afecta todo, la alma adentro de este cuerpo y hay un afecto. Y cuando tenemos la sanidad espiritual, esta ayuda para poder caminar
también en el espacio físico, la alma entre el cuerpo. Sí, pero eso no quiere decir que... Está garantizado. No, ni que tengamos que pasar pruebas de tipo corporal. Eso es muy importante porque en la iglesia apóstata de Miseria, pues agarrados de Isaías 53, dicen que el Mesías ya llevó nuestras enfermedades y lo asocian a las enfermedades físicas. De tal manera que si uno se enferma, en la iglesia apóstata, vienen los lidersuchos y pastores, en su propia opinión, a decir, es que estás en pecado. No deberías de enfermarte. Si una persona ya está caminando con Dios, no se enferma. Bueno, eso es una aberración terrible. Y un ejemplo directo es Pablo. Él traía una enfermedad en su cuerpo que dejó de ser enfermedad porque la vio como una prueba. Siempre hacemos un llamado a no ver las dolencias físicas como enfermedades, sino como pruebas, porque cambia totalmente. Entonces, sí, hasta cierto punto la sanidad espiritual que la da la fe en la sangre del Mesías, o sea, la fe que el Mesías da para que creamos que en su sangre que fue derramada para remisión de pecados, porque dice en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sí hay una influencia benigna hacia el cuerpo, en el sentido de que, bueno, si no estás atrapado en el miedo, pues tu cuerpo no lo va a resentir. Pero estamos sujetos a toda clase de dolores corporales. Sí. Es un poco la idea también buscar las cosas celestiales y las cosas de la tierra están dadas, ¿no? Primero buscar el espiritual y empieza a balancear, porque el pecado nos afecta en la física, ¿no? La alma en este cuerpo está atacado por la mente, por el corazón, por todos tipos de demonios de adentro que trabajan por la parte carnal. Sí, primero es espiritual. Si el alma está al servicio del pecado, pues claro que el cuerpo lo puede resentir, pero igual, aunque no estamos caminando en pecado, sino en santidad, el cuerpo es una miseria, tiene sentencia de muerte y punto. Entonces, el llamado es muy sencillo. Si tú quieres sanidad, tú que escuchas, espiritual, es decir, ser libre de culpas delante del tribunal de Dios y delante de ti mismo, bueno, pues si crees en la sangre de Yeshua, del Mesías, puedes obtener esa justificación. Sin embargo, ahí no acaba. Ahora es para servir a Dios. Entonces, mucha gente nada más quiere ya no sentir culpas, pero no quieren servir a Dios, no quieren dar sus vidas a Dios. Bueno, esos son tibios y no tienen parte con Dios. Con Dios solo tienen parte aquellos y aquellas. Cuando digo parte es, solo van a recibir poder aquellos y aquellas que realmente quieran servir a Yeshua día con día, entregando sus vidas en sacrificio vivo, santo y agradable, lo que incluye en grandísima medida hablar la palabra de Dios, porque si no hablamos lo que hemos recibido por gracia, somos un fraude. Entonces, pues, por ahí va. Ahora, si quieres seguir creyendo en la sangre del animal que tu chamán va a vertir y el ritualito, pues, qué pena me das. Entonces, aquí es donde está el punto en la mesa, la sangre, y también hablas Mesías, porque hay confusión del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y viendo que Dios manda a su Hijo, el Hijo es separado, el Hijo derrama sangre, el Hijo muere, resurrección, regresa el Padre, y viéndolo en una parte Trinidad, sin verlo el uno. Ver el Trinidad, los ministerios, después que entendemos el Mesías es Dios, el Padre manifestado en la tierra, el Hijo que es Yeshua, que es el Padre, son nosotros para llegar a la cruz y entender cómo ser los hijos e hijas de Dios. Así es. De manera que si no ves a Yeshua como el mismo Padre manifestado, pues no has visto. Entonces busca a Dios, pero lejos del cristianismo, lejísimos. Ahí no te metas. Cuando hablo de cristianismo hablo desde la Iglesia católica, apostólica y romana hasta lo más burdo, por lo menos en esta región del planeta, que se llama Iglesia Universal o Pare de Sufrir. O sea, desde lo más alto, digamos, la Iglesia católica, hasta lo más bajo y burdo, que es esta denominación de miseria
cristiana pare de sufrir. No lo busques en el cristianismo es 100% satánico, es una religión más, y tú créele a Yeshua, no a Pablo, ni a Pedro, ni a Juan, créele a Yeshua. Y si lo que dijeron Juan, Pedro y Santiago y Pablo concuerda, empalma con lo que dijo Yeshua, bien, si no, no. Polvo, miseria.